¿Cómo se hace el análisis? Ahora, guarde campos. Entonces, tenemos una base de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una base de datos en términos generales? ¿Por dónde empezamos el análisis? ¿Por qué? Ya, tipo de variables, pero eso se supone que lo definimos. Eso se supone que lo definimos al hacer nuestra base de datos. ¿Están de acuerdo? Eso lo hicimos cuando estructuramos nuestra base de datos. Entonces, tipo de variables, ya debemos conocerlas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué dice el libro? Pero primero que tenemos que ver son frecuencias. Nadie la tiró a pelota bien. O sea, viven en su mundo. Ustedes creen que el planeta Tierra es plano, ¿sabes? Porque no vemos la curvatura desde aquí. Chicos, para eso hay un mundo. Y estoy pasando por alto varias cosas que ya se supone que han visto en mi mundo. Entonces, ¿por dónde empezamos un análisis? Por ver frecuencias en general. Necesito tener una idea de cómo están funcionando los datos para saber hacia dónde voy a orientar mi investigación. No es magia, no es brujería, no hay que hacerle en boca las cosas que van a hacer. Esto es simplemente lógica. Entonces, lo primero que debo hacer, y después en un ratito voy a cerrar esto para que no haya interferencia. Y voy a cerrar esto. Entonces, tengo mi base de datos, inicio mi análisis. Lo primero, frecuencia. De todos, excepto el número de sujetos. ¿El número de sujetos qué es? Es básicamente el número de encuesta que has hecho, por si acaso hubiera alguna falla y ves que encuesta está fallada. Entonces, esa es la única que no voy a tomar en consideración. Y entonces lo que agarro es ver simplemente las tablas de frecuencia. Recuerden, esta primera tabla no tiene mayor relevancia para mí. ¿Okay? Sí me dice cuántos datos perdidos según la variable A, y en este caso todo anda bien. Cuando hacemos encuestas más grandes, probablemente hayan algunas que tengan datos perdidos. ¿Está bien? Y eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa con sexo? En el caso de sexo, la distribución de hombres y mujeres es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un sesgo hacia una de las categorías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso está más o menos bien. ¿Qué pasa con la familiaridad? ¿Ya? Entonces, vamos de poco familiarizado a muy familiarizado a uno que no respondió, que da cosas como faltando. ¿Está bien? Poco, algo, moderado, bastante, más, muy familiarizado. ¿Ok? Entonces, se ha hecho esa categorización, que es básicamente calificar la familiaridad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos bien? Empezando a ver si tienen. Ok. Entonces, me están dando la familiaridad con el uso de Internet y todo eso, porque la investigación versaba sobre Internet, ¿no ven? Y la familiaridad y demás cosas que tengo. Uso de Internet. Y me da calificaciones.
El uso de Internet nos daba el número de horas que la persona aplicaba Internet a lo largo de una semana. ¿Está bien? Entonces, uso de Internet, ¿cuántas horas trabaja en Internet a lo largo de una semana? Como ven, tenemos poco consumo y alto consumo, venido con un piquito aquí. Entonces, ¿qué actitud hay hacia Internet? De algo a muy favorable. ¿Qué actitud tienen hacia la tecnología? ¿No ve? De poco a muy favorable. ¿Qué es lo que busco con estas preguntas? ¿Estoy flexibilizando y diciendo no? Los absolutos, no me convienen los absolutos. Hay gente que tiene una actitud hacia Internet poco favorable. No le termina de gustar trabajar en línea. ¿Estamos de acuerdo? Considera de que hay mucha posibilidad de que roben datos, bla, bla, bla. Entonces, estoy midiendo, en esta encuesta se está midiendo la actitud hacia Internet y la actitud hacia la tecnología. Hay gente que no le gusta mucho la tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Y eso obviamente estará vinculado con Internet. Ahora, ¿hacia dónde va la investigación? Hacia el uso de Internet, hacia compras, ¿no? Y hacia transacciones bancarias. Entonces, si compran por Internet, con frecuencia 17, si hacen transacciones bancarias con frecuencia 9. 21 prefieren mantenerse en el modelo tradicional. Por si acaso, esta investigación fue antes de la pandemia y eso es algo que deben considerar, ¿de acuerdo? La pandemia nos forzó a tomar cosas que no hacíamos. Yo en general, antes de la pandemia, no era muy feliz haciendo compras en línea. Habían habido demasiadas estafas, conocía de demasiadas plataformas que te engañaban, que te copiaban pins de tarjetas de crédito y demás. Entonces yo, en lo personal, no era muy fanático de manejo en línea, que es transacciones en línea. ¿Está bien? Compras tampoco era muy feliz. Ya me había pasado en compras por catálogo que una cosa es lo que la foto y otra cosa es la realidad, ¿de acuerdo? De hecho, muchísimo antes del internet y todo lo demás, nos ofrecieron un catálogo de estos tipo ESIC y demás historias, y había una mochilita que mi hija le encantó y me dijo esta, y pensamos en comprarla. Gracias a Dios. Al estar ojeando antes de hacer la compra, paso por la página donde estaba la revistita y me encuentro a un ladito, letra muy chiquitita, y me fijo qué cuernos hacía la letra. Y resulta que era el tamaño de la mochila. La mochila estaba colocada y al lado tenía un cuaderno, una caja de lápices y cosas por el estilo para que tuvieras, digamos, un elemento de contraste sobre su tamaño. Pero luego me encontré el tamaño, o sea, parecía que llevaba que entraba bien uno de esos cuadernos grandes, ¿sí? Tipo más grande de tipo oficio, ¿no? Un tamaño tipo oficio, y parecía interesante para que lleve sus cosas y demás. Bueno, pero me encuentro el tamaño y resulta que la mochila tenía de altura 18 centímetros, o sea, era una vainita de este tamaño. ¿Te das cuenta? Entonces, habían puesto un cuaderno y qué sé yo, a modelo, y en la carátula al principio del catálogo, decía que las fotos eran solo indicativas para que tuvieras una idea de cómo era el producto, nada más. Y eso es un elemento con el que muchas empresas te toman el pelo, porque te ponen las fotos, te confías en lo que ves y luego si te llega cualquier basura, resulta con que te quejas y te dicen no, pero la foto es solo indicativa.
O sea, usted supuso que ese cuaderno era tamaño oficio, y no era tamaño oficio, era una libreta. Sonamos poco rico. Entonces me empecé a fijar y me empecé a encontrar con que a un ladito habían los tamaños. Entonces me encontré el tamaño y realmente era una vaina no encuentro. Entonces, a mí no me gustaba, sinceramente. Al principio de la pandemia empezamos a comprar por Marketplace, que se volvió nuestra zona de compras. Había varios que te decían cosas muy interesantes, llegaba el producto y era un desastre, ¿no? Así que empezamos a trabajar con el concepto de traiga a la casa y lo compro en la casa una vez que lo he visto, ¿no? Y entonces yo no era muy fanático. Entonces, en este caso, lo que vemos es el uso de Internet para compras, para todo lo que tiene que ver con compras de cosas y transacciones bancarias. Recuerden, antes de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Había una tendencia, sí, a comprar en línea, pero pocos iban hacia transacciones bancarias en línea, porque había muchos problemas. No se olviden que es justo pasadita la pandemia que entre el mundo de los QR, ¿no? Pagar y cobrar por QR, que se ha vuelto algo sumamente cómodo de hacerlo. O sea, vas a hacer una fiesta con tus amigos y entonces es fácil, generas un QR, mandas y todo el mundo hace su depósito y sabes quién depositó y quién no. Súper fácil de hacerlo. Entonces, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. Y básicamente lo que estamos viendo acá es un estudio en ese sentido. Por lo tanto, tenemos una variable de microsegmentación. Perdón, voy a ir. A ver, tengo una variable de microsegmentación, la familiaridad con el uso de Internet y todo lo demás, y el uso de Internet en el número de horas. Estas podrían ser variables de microsegmentación que yo puedo trabajar con estos elementos de actitudes de Internet, de hacer tecnología, compras y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que puedo medir? La actitud de Internet y la actitud de tecnología hacia compras en Internet y compras bancarias. ¿Se encuentra? Entonces, ¿qué relación hay entre comprar o no comprar versus la actitud? ¿Hay alguna diferencia con respecto al sexo? ¿Hay alguna diferencia con el número de horas que usas Internet? Ese tipo de cosas es lo que podemos revisar acá. Y es eso. Necesitas entender tu base de datos para poderla desarrollar. No es solo hacer montones de datos. Entonces, tenemos estos tres y vamos a trabajar con estos. Recuerden, estos dos son de tipo ordinal, o sea, básicamente es una calificación. ¿Estamos de acuerdo? Y este otro es básicamente nominal, si uso o no uso. O sea, si hago compra por Internet, no hay un intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir explorando estos elementos. Ahora, tengo un lío con respecto a el uso de Internet. A ver, porque el uso es una variable métrica, ha sido medida, y entonces tengo un problema porque tengo demasiadas categorías, de que sería bueno trabajarlas, categorizarlas de alguna manera. Recuerden que el uso de variables es mejor hacerlo con categorías más claras para mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos del 2 al 5.
Ok, entonces tengo que hacer categorías, ¿correcto? ¿Cómo creamos las categorías? Debido a que en este caso es un número de horas, me conviene hacer categorías homogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es calcular el rango, que es valor mayor 15 menos valor menor 12, que es 13. Número de categorías. Son 30 datos. El número de categorías, hemos dicho que es mejor que sean 5, pero eso me va a generar un problema. Van a haber pocos datos por categoría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, esto solo me interesa para tener un criterio de cómo va la cosa. Entonces, prefiero bajarla a 4 categorías. Lo que nos da que el ancho es de 13 entre 4. 3 por 4, 12, es 3, tengo 12, 1, 4, 2, 25, ¿verdad? Ahora sí con 3.2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ahí debe ir dividiendo, por favor. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué dice la regla? Debido a que no tengo decimales en los datos, debo llevar al inmediato superior del valor más pequeño. Entonces, en este caso, el ancho de clase tiene que ser 4. Por lo tanto, mis intervalos van a empezar en 2. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. 10 más 4, 14. Esto es 5, esto es 9, este es 13. 13 más 4, 17. De esa manera el 15 está dentro de esta categoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si lo hubiera hecho en 3 no lo hubiera alcanzado. Y ese es el punto. Entonces tengo mis 4 categorías y este va a ser mi tamaño estadístico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo en SPSS? Entro a transformar, recodificar en distinta variable, siempre en distinta variable. Si hacen alguna macana y pierden sus datos, tienen que volver a typear. Eso no es bueno. Recodificar en distinta variable. ¿Listo? Entro ahí. ¿Qué variable quiero recodificar? Uso de internet. Aquí hay una cosa, esperen un ratito. Acabo de dar cuenta. Que le he puesto como nominal el uso de internet y esto es métrico. A ver, es escala. No, el uso de internet. No, la actitud es calificado. Espera, a ver, uso de internet. Sí, el uso de internet es. A ver, lo de la familiarización. ¿Qué tan familiarizado está con internet? Ya. Entonces, el uso es métrico porque está midiendo el número de horas. Ahora sí, para tenerlo claro. Entonces, transformar, recodificar en distinta variable. ¿Qué voy a recodificar? El uso del internet. Nombre de